dice el Señor. No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas o gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y a dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cuál es nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, como abandonando los ídolos. Os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguantando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que os libra del castigo futuro. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Vamos entonces a comentar las lecturas de este domingo, sobre todo el Evangelio, lo que más yo creo que meditándolo, leyendo, nos puede aportar. Lo primero es el contexto en el cual seguimos desde los últimos ya 3-4 domingos. Jesús está en Jerusalén y Jesús está en un contexto de persecución, de la amenaza realmente las autoridades, fariseos, saduceos, van en contra de él. Y en el Evangelio de este domingo pues vemos cómo envían a un escriba, es decir, un especialista en la ley, para que le haga una pregunta capciosa, una pregunta para tentarle, como dice el Evangelio. Es decir, para probarle, ponerlo a prueba, a ver si le pillan en un error,
teológico en relación a Dios, a la ley, a lo más sagrado de los judíos. Bueno, la verdad es que Jesús responde muy bien y la respuesta de Jesús es perfecta, bueno, no fuera Él el Señor. Y entonces, la verdad, también en el contexto de esta semana, con toda esta entrevista que sale en un documental del Papa, cuando comenta acerca de las uniones civiles de homosexuales y la postura pues que da su opinión, ¿no? La repercusión que eso ha tenido también es parte de la cultura en la que estamos. Pero es verdad que nos puede ayudar para entender lo que supone, y más en este contexto en el cual estaba Jesús, una respuesta clara, una respuesta acertada, una respuesta que no deje lugar a dudas, ¿no? Ni a malas interpretaciones. Y esa es la respuesta que da Jesús. Jesús escoge para responder a cuál es el mayor mandamiento de la ley. Es decir, había muchos mandamientos en la ley, pero la pregunta por el mayor, ¿no? El más grande de todos, es la pregunta por el central, el que es el eje, ¿no? El que da la orientación a todos los demás. Era poner a Jesús realmente con una respuesta que era muy difícil, una pregunta muy difícil, la más difícil del examen, ¿no? La del millón, como se suele decir. Y entonces Jesús escoge una parte del Shema, que era la oración más sagrada de los judíos, como su Padre Nuestro, que estaban obligados a rezar todos los días al menos 2 veces, al amanecer y al atardecer. Jesús escoge esa parte del amarás, ¿no? Y esa parte que está en la que se escribía, ¿no? En las mesuzás que se ponen las jambas de las puertas, que todavía hoy los judíos lo ponen, tienen unos estuches especiales, lo ponen en la puerta para que las entradas y salidas de casa siempre recuerden que están todo lo que van a hacer o todo lo que han hecho, que todo sea para amar a Dios, ¿no? Y luego también los tefilim, algunos que como unas cintas que se atan para atar en las muñecas o que les recuerdan tener presente, miran el brazo, ahí está, ¿no? Ama al Señor tu Dios, ¿no? Realmente es lo que resume todo. Y es muy importante porque, claro, Jesús es el mayor mandamiento de la ley, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que pongamos el acento no en lo que hacemos, sino en el por quién y el para quién hacemos. Hacer de toda nuestra actividad, nuestras obras, las cotidianas, las que se ven, las que no se ven, de palabra, de hecho, la relación unos con otros, toda nuestra vida, el trabajo, la escuela, el estudio, los servicios unos a otros, ponerlo todo dedicado, ofrecido a Dios. Nosotros estamos hechos para esto, para ofrecer nuestras obras buenas, nuestros esfuerzos, nuestros mejores sacrificios, tener a alguien a quien dedicarnos, ¿no? Cuando uno, una tesis doctoral, y ves ahí cuando la abres, ¿no? Al inicio, dedico a mis padres o a bueno, siempre una dedicatoria. Después de tanto esfuerzo, eso casi que sería perdido si no tienes a nadie a quien ofrecerlo, ¿no? O con el típico jugador que mete un gol y luego viene ahí a la cámara donde están retransmitiendo, porque detrás de esa cámara pues está su novia, su mujer, sus hijos, su madre, su padre, las personas a las que él ama y a quien quiere ofrecer, ¿no? Lo mejor que ha hecho, sus esfuerzos, el fruto de sus esfuerzos, tener a alguien a quien ofrecer. Bueno, pues ese alguien para nosotros los cristianos, y como era Jesús para los judíos, solo puede ser Dios. Tenemos, es el inicio de Shema, hay un solo Señor, un solo Dios, y es el que da sentido a todo, el que nunca deja de pagar bien, el que reconoce, no hay esfuerzo que hagamos por amor a Él que quede sin ser notado, sin ser recibido, sin ser apreciado, sin ser correspondido, ¿no? Entonces, por eso también lo reverso es tremendo, es la idolatría, es dedicar las cosas, es hacer las cosas por alguien que no sea Dios, o poner a otras personas, a nosotros mismos, en el lugar que le corresponde a Dios. Y eso es, de eso habla la segunda lectura, como
justamente la conversión de los ídolos, de los falsos dioses, por quien hacían las cosas. En tiempos de Pablo, la carta a los tesalonicenses, en tiempos de Pablo, muchos era el emperador y sus representantes, pero podían ser pues los dioses del panteón pagano, falsos dioses, para ofrecer y dedicar vuestra vida al Dios vivo y verdadero. Eso es el fruto de la conversión. Entonces, también muy bonito, porque Jesús pone el mayor de los mandamientos sirviéndose de lo que es una oración, es decir, ya en relación personal, en diálogo dirigido a Dios, y luego con la realidad del amarás. El amarás puede ser mal interpretado, puede ser interpretado a veces el amor como una emoción, hoy día está muy de moda, ¿no? Una emoción, el chispazo, el flechazo más bien, ¿no? Ahí a primera vista, o el agrado, ¿no? Lo erótico del amor, ¿no? Ese primer impulso del enamoramiento, pero el amor verdadero, para que no quede hoy en una cosa platónica, ¿no? Un ideal, un idealismo en relación a Dios. No, con toda tu mente, con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Amar a Dios es emplear todo nuestro ser en obras concretas,